Saludos, profesor, colegas. A continuación, los ingenieros Beatriz Molindano, María Fernanda Valles y quien se dirige a ustedes, Diana Patricia Loaiza, explicaremos el capítulo 3 del manual Gas Pipeline Hydraulics de Sashi Minan, que corresponde a la presión requerida para el transporte del gas natural. Por lo que se estarán tocando los siguientes puntos indicados en la tabla de contenido. En este capítulo ampliaremos el uso de los conceptos de cálculos de caída de presión desarrollados en el capítulo 2 para determinar la presión total requerida para transportar gas en una tubería bajo varias configuraciones, como tuberías en serie paralelas. Identificaremos los diversos componentes que conforman esta presión total y analizaremos su impacto en las presiones de las tuberías de gas. También se analizará el efecto de los volúmenes de entrega intermedios y las tasas de inyección a lo largo de una tubería de gas, el impacto de las presiones de entrega por contrato y la necesidad de regular las presiones utilizando una válvula de control o reguladores de presión. Se explicarán longitudes equivalentes en tuberías en serie y diámetros equivalentes en tuberías paralelas. Compararemos diferentes escenarios en bucles de tubería para mejorar el rendimiento de la tubería y por último revisaremos el concepto de gradiente de presión hidráulica. En un fluido incompresible, tal como el agua, la presión requerida para transportar un volumen específico del punto A al punto B consiste en los siguientes componentes: componente friccional, componente de elevación y presión de entrega de la tubería. Además, en algunos casos donde las diferencias de elevación de la tubería son drásticas, también debemos tener en cuenta la presión mínima en una tubería, de manera que no se produzca la vaporización del líquido. Este último, pues resultaría en un flujo de dos fases en la tubería, lo que conlleva una mayor caída de presión y, por lo tanto, un mayor requerimiento de potencia de bombeo. Recordemos que al transportar gases, que son fluidos compresibles, los tres componentes también contribuyen a la presión total requerida, a pesar de que la relación entre la presión total requerida y la elevación de la tubería no es directa, como en el caso de los fluidos líquidos. A continuación, se analizarán cada uno de los componentes que conforman la presión total requerida, comparando la situación entre una tubería de líquido y una de gas. En el caso de los fluidos líquidos, supongamos que la presión total requerida para su bombeo de un volumen dado es de 1000 libras y está compuesta por los siguientes componentes que acabamos de indicar anteriormente: componente friccional con unas 600 libras, componente de elevación con 300 libras y una presión disponible con 100 libras. Si nos fijamos en la figura que tenemos acá, al bombear gases que son fluidos compresibles, los tres componentes enumerados también contribuyen a la presión total requerida. Y aunque la relación entre la presión total requerida y la elevación de la tubería no es directa, todavía existe tal dependencia. El efecto de la fricción se debe a la viscosidad del fluido y a la rugosidad de la tubería. Es similar tanto en fluidos líquidos como gaseosos. Dicho efecto puede verse introducido dentro de las ecuaciones de flujo. Por ejemplo, para calcular el factor de fricción y el factor de transmisión utilizando las ecuaciones de Colebrook-White y AGA, las ecuaciones de Weymouth y Van Handel, en cambio, toman en cuenta las condiciones internas y la edad de la tubería, utilizando un factor de eficiencia de tubería en lugar de un factor de fricción. También se puede observar en las ecuaciones de Weymouth y Van Handel que estas toman en cuenta las condiciones internas y la edad de la tubería utilizando un factor de eficiencia de tubería en lugar de un factor de fricción. La magnitud de la caída de presión debida a la fricción en una tubería de gas generalmente es más pequeño que en una tubería de líquido. En tuberías de gas o gasoductos, cuanto menor es la presión aguas abajo, mayor será la relación de compresión requerida, por lo tanto, mayor potencia. El efecto de fricción resulta de la viscosidad del fluido
y la rugosidad de la tubería. La magnitud de la caída de presión debido a la fricción en una tubería de gas generalmente se mantiene en valores más pequeños en comparación con las tuberías de líquido. Recordemos que al haber una expansión del gas, vamos a tener una disminución en la presión. ¿Ok? El componente de elevación al que se hace referencia en este capítulo se debe a la diferencia en la elevación a lo largo de la tubería que necesita presión adicional para elevar el fluido de un punto a otro. Este depende de la diferencia de la elevación estática entre el inicio de la tubería A y el punto de entrega B, y también de la gravedad específica del fluido. La relación entre los dos parámetros es más completa que en una tubería de gas que en una de líquido. La influencia de la elevación es menor en una tubería que transporta gas. Cuando hay una diferencia de elevación entre el comienzo y el final de la tubería, el efecto de la misma se tiene en cuenta en parte para aumentar lo que es la longitud de la tubería. ¿Ok? Ahora bien, el efecto del cambio de presión en entrada de la tubería. El componente de la presión de entrega también es similar en la tubería de gas y líquido. Cuanto mayor sea la presión deseada en el extremo de entrega, mayor será la presión total requerida en el extremo aguas arriba. El impacto en el cambio de la presión de entrega no es lineal en el caso de los fluidos compresibles como el gas natural. Gracias. Hola a todos, yo soy el ingeniero Beatriz Golindano y continuamos con líneas con entregas de inyecciones intermedias. Un gasoducto puede ser clasificado como sin inyección o entregas intermedias, donde el gas entra y sale en el mismo volumen, o con puntos de entrega intermedios, donde parte del volumen se entrega a varios puntos a lo largo del gasoducto. Además, existen sistemas más complejos que combinan inyecciones y entregas intermedias. Estos sistemas, la presión en el inicio se calcula considerando el segmento del gasoducto. También se pueden tener ramificaciones que permiten entregas adicionales a diferentes ubicaciones. En este sistema, el gasoducto AB tiene un cierto volumen que fluye a través de él. En el punto B, otro gasoducto CB aporta volúmenes adicionales, lo que da como resultado un volumen de flujo 1 más flujo 2, que influye a través de la sección BD. En D hay una tubería de derivación de E, que entrega un volumen flujo 3 a una ubicación del cliente. E. El volumen restante, flujo 1 flujo, más flujo 2 menos flujo 3, fluye desde D a F a través del segmento de tubería de F hasta la ubicación del cliente en F. En la siguiente tabla también se resumen las diversas ecuaciones de caída de presión utilizadas en la industria de la tubería del gas. Tenemos General Flow, ecuación de flujo fundamental utilizando el factor de fricción, Goldbrook-White, factor de fricción calculado por la rugosidad de la tubería, el número de Reynolds, Modified Goldbrook-White, ecuación modificada basada en experimentos de la Oficina de Minas de los Estados Unidos, AGA, que es el factor de transmisión calculado para el flujo parcialmente turbulento, Panhandle, A y B, no consideran rugosidad de tubo, en cambio se utiliza el factor de eficiencia. Weymouth no se considera rugosidad de tubo, utiliza un factor de eficiencia utilizado para los sistemas de recolección de gas a alta presión. IGT no considera rugosidad de tubo, utiliza un factor de eficiencia usado para la distribución del gas. En aplicación de ecuaciones. Se puede observar que la ecuación de Weymouth es la ecuación más conservadora. Las ecuaciones de Aga y Goldbrook-White predicen casi el mismo tamaño de tubería, mientras que Panhandle-B predice el tamaño de la tubería más pequeño. En este caso, aplicamos el factor de corrección de elevación para casos extremos, ecuaciones de Weymouth y Panhandle-B, que produzcan diámetros más grandes y el más pequeño, respectivamente. Por lo tanto, considerando que la diferencia de elevación entre corona y bioma, los tamaños mínimos de tubería requeridos pueden ser los siguientes: 1195 pulgadas y 1332 pulgadas. Hablemos de las tuberías en serie. En las discusiones anteriores se asumió que las tuberías tenían un diámetro constante, pero en la práctica pueden tener diámetros diferentes conectados en serie para transportar distintos volúmenes de gas. Por ejemplo, una tubería de 16 pulgadas puede transportar 10 mm pies cúbicos por día, y tras entregas intermedias el volumen restante fluye a través de tuberías de diámetros menores. Manteniendo un diámetro constante en toda la longitud puede resultar un desperdicio de material y costo. Aunque es difícil predecir los volúmenes de entrega futuros, muchas veces se utiliza el mismo diámetro a lo largo de la tubería, aunque con diferentes espesores de pared para manejar presiones variables. Para calcular la presión necesaria en tuberías en serie se considera cada segmento y se aplica una ecuación de flujo adecuada. También puede usar el concepto de longitud equivalente para simplificar cálculos, donde se reemplazan segmentos de diferentes diámetros por longitudes equivalentes de un diámetro común.
Para mayor comodidad, se eligió el diámetro 1 del segmento 1 como el diámetro base a utilizar para convertir los otros tamaños de tubería. Ahora se tiene un sistema de tuberías en serie reducido a una tubería de diámetro constante de longitud equivalente total, como esta ecuación que tenemos acá. La presión requerida en la entrada de este sistema de tuberías en serie se puede calcular en función del diámetro de 1 y la longitud LE. Al examinar el flujo general, vemos que para el mismo caudal, las mismas propiedades del gas, sin tener en cuenta los efectos de la elevación, la diferencia de presión es inversamente proporcional a la quinta potencia del diámetro de la tubería, directamente proporcional a la longitud de la tubería. Y tenemos el diferencial de presión. Si se puede observar que si D1 es igual a D2 igual a D3, la longitud equivalente total se reduce a la diferencia de a la sumatoria de las longitudes, como se esperaba. Ahora se puede calcular la caída de presión para el sistema de tuberías en serie, considerando una sola tubería de longitud LE y diámetro uniforme D1 por la que fluye un volumen constante. Tuberías en paralelo. Cuando se conectan dos o más tuberías para dividir el flujo del gas y luego recombinarlo en una sola tubería, se habla de tuberías paralelas o sistemas de tuberías en bucle. Este diseño se utiliza para reducir la caída de presión en secciones específicas o para aumentar el caudal de los cuellos de botella. Es un sistema horizontal, el gas fluye de A a B, donde se dividen dos ramas paralelas, BCE y BDE, con caudales flujo 1 y flujo 2 que se recombinan en E para igualar el caudal inicial. Para calcular la caída de presión en este sistema se aplican dos principios: la conservación de flujo en las uniones y la existencia de una presión común a lo largo de la tubería paralela. Esto asegura que el flujo entrante en B sea igual al flujo saliente total. Un método para calcular la caída de presión en tuberías paralelas es mediante el diámetro equivalente. En este método repasamos los buques de tubería BCE y BDE con una cierta longitud de una tubería de diámetro equivalente que tiene la misma caída de presión que una tubería de ramificación. La tubería de diámetro equivalente se puede calcular utilizando la ecuación de flujo general, como se explica a continuación. La tubería equivalente con el mismo delta de presión se reemplazará en ambas ramificaciones y tendrá un diámetro de E y una longitud igual a una de las tuberías de ramificación, digamos L1, dando que la caída de presión de la tubería de diámetro equivalente por la que fluye todo el volumen es la misma que en cualquiera de las tuberías de ramificación. Acá tenemos las ecuaciones y la ecuación de diámetro equivalente, cuyas ecuaciones, eh, cuya cuyas ecuaciones se derivan de ella. Localización del bucle de la tubería. En el análisis de bucle de tuberías, para reducir la caída de presión y aumentar el caudal, se representan tres escenarios: un bucle en el extremo aguas arriba, otro en el extremo aguas abajo y uno en la sección media. ¿Cómo determinamos dónde se debe colocar el bucle para obtener resultados óptimos? Aunque los costos son similares, la ubicación óptima del bucle depende de cómo varía la caída de presión a lo largo de la tubería. Se ha observado que con temperatura constante la caída de presión es menor en el extremo aguas arriba, por lo que el bucle debe estar en el extremo aguas abajo para reducir la caída general. Sin embargo, la temperatura del gas varía debido a la transferencia de calor. El gas más caliente aguas arriba causará mayores caídas de presión, lo que sugiere que el bucle debería instalarse en el extremo aguas arriba para minimizar los beneficios. En pocas palabras, la ubicación óptima del bucle depende de la constancia de la temperatura del gas a lo largo de la tubería. Saludos a todos, mi nombre es María Fernanda Valles y daré continuidad a la presentación tocando el punto del gradiente de presión hidráulica. Este gradiente se conoce como una representación gráfica de las presiones del gas a lo largo de la tubería, como podemos ver representado en la siguiente gráfica. En esta imagen vemos que el eje horizontal muestra la distancia a lo largo de la tubería comenzando en el extremo aguas arriba y que en el eje vertical se representan las presiones de la tubería. A su vez podemos ver que en este ejemplo se está mostrando un flujo uniforme de un gasoducto en el que se aprecia una línea ligeramente curva en lugar de una línea recta. Dicha pendiente del gradiente hidráulico en cualquier punto representará la pérdida de presión debida a la fricción por unidad de longitud de tubería. Esta pendiente se hará más pronunciada a medida que avanzamos hacia el extremo abajo del ducto, ya que la caída de presión es mayor hacia el final de este. Si el caudal a través de la tubería es un valor constante, es decir, no tiene inyecciones o entregas intermedias y el tamaño de la tubería es uniforme en todas partes, el gradiente hidráulico parecerá ser una línea ligeramente curva como se muestra en la figura, sin interrupciones apreciables. En un ejemplo de caso real tenemos un gasoducto de larga distancia, que debido a las limitaciones de la presión de la tubería se deben instalar estaciones compresoras intermedias para aumentar la presión del gas al valor requerido para que el gas pueda entregarse a la presión de entrega del contrato final del gasoducto.
Tenemos un gasoducto de diámetro nominal de 16 pulgadas y de 200 millas de largo que transporta 150 millones de pies cúbicos estándar de gas desde Compton hasta un punto de entrega en Beaumont. Suponiendo que los cálculos muestran que se requiere una presión de 1600 en Compton para entregar gas en Beaumont a 800 psi, si la presión máxima de operación de esta tubería se limita a 1350 psi, obviamente necesitaremos más de una estación compresora. La primera estación compresora estará ubicada en Compton y proporcionará una presión de 1350. A medida que el gas fluya desde Compton hacia algún lugar intermedio como Sheridan, la presión del gas caerá a algún valor como 900 psi. En Sheridan, una segunda estación compresora aumentará la presión del gas a 1350 en su camino hacia la terminal en Beaumont. Al instalar la segunda estación compresora en Sheridan, las presiones de las tuberías se mantienen dentro de los límites MOP. La ubicación real de esta estación compresora intermedia en Sheridan dependerá de muchos factores, incluido el perfil de elevación del gasoducto, la presión del gas de Sheridan y la presión de entrega requerida en Beaumont. Luego tenemos los reguladores de presión y válvulas de alivio. En un gasoducto de larga distancia con puntos de entrega intermedios, debe ser necesario regular la presión del gas en ciertos puntos de entrega para satisfacer los requisitos del cliente. Supongamos que la presión en el punto de entrega B, que vemos en la figura, es de 800 psi, mientras que el requisito del cliente es de solo 500. Obviamente se deben proporcionar algunos medios para reducir la presión del gas para que el cliente pueda utilizar el gas en sus necesidades a la presión correcta. Esto se consigue mediante un regulador de presión que asegurará una presión constante aguas abajo del punto de entrega, independientemente de la presión en el lado aguas arriba del regulador de presión. Si vemos, la tubería principal de A hasta C se muestra junto con un ramal BE. El caudal que va desde A a B es de 100 millones de pies cúbicos normales, con una presión de entrada de 1200 psi en A. En el punto B, el gas se suministra en un ramal de BE a razón de 30 millones de pies cúbicos normales. El caudal restante es de 70. Se entregará al terminal C del ducto a una presión de entrega de 600 psi. Con base en el requisito de presión de entrega de 600 psi en el punto C y un despegue de 30 millones de pies cúbicos normales, en el punto B la presión calculada es de 900. Comenzando con esos 900 psi en el ramal en B a 30 millones de pies cúbicos normales, el gas se entrega en el punto E a 600 psi. Pero el requisito del cliente en el punto E es de solo 400. Es por esto que se instalará un regulador de presión en D para reducir la presión de entrega a 200 psi. En consecuencia, la presión en el punto D, en el ramal BE, también se reducirá a un valor por debajo de los 600 psi. Para la variación de temperatura y modelado de gasoductos tenemos que, en los casos reales, la temperatura del gas en una tubería enterrada varía a lo largo de la tubería debido a la transferencia de calor entre el gas y el suelo circundante. Generalmente, si la tubería es bastante larga, la temperatura del gas finalmente será igual a la temperatura del suelo a medida que el gas se acerque al punto de entrega. Debido a tal variación en la temperatura del gas, el cálculo de la caída de presión debe realizarse considerando tramos cortos de tubería que conforman la tubería total. El cálculo de la temperatura del gas en cualquier punto a lo largo del gasoducto, teniendo en cuenta la transferencia de calor entre el gas y el suelo, es bastante complicado y no se presta fácilmente a cálculos manuales, ya que requiere de muchos pasos. Para tener en cuenta con precisión las variaciones de temperatura es necesario utilizar un programa adecuado de simulación hidráulica de gasoductos, ya que, como se indicó anteriormente, el cálculo manual es bastante laborioso y se requiere de mucho tiempo. Uno de esos programas es el software GasMod. Para el volumen del gas almacenado, tenemos que a medida que el gas fluye a través de una tubería desde el punto A hasta el punto B, las presiones y temperaturas varían a lo largo de la tubería. El volumen de gas contenido en un tramo determinado de tubería es simplemente el volumen físico del segmento de tubería. Si consideramos un segmento de tubería de longitud L con presión y temperatura aguas arriba de P y T, con valores de P y T2 aguas abajo respectivamente, podemos calcular el paquete de tuberías usando las leyes de los gases. Dado que la presión y la temperatura en un gasoducto varían a lo largo de su longitud, para mejorar la precisión de los cálculos, el volumen del paquete de tuberías BB se calcula para segmentos cortos de tubería y se suman para obtener el inventario en líneas de gas de todo el gasoducto. Finalmente, tenemos unas conclusiones importantes
Y la primera es que si la temperatura del gas es razonablemente constante a lo largo de la tubería, el bucle podría instalarse hacia el extremo aguas abajo. Si la transferencia de calor es considerada y la temperatura del gas varía a lo largo de la tubería, estando el gas más caliente aguas arriba, la mejor ubicación para el bucle es un dicho extremo. En segundo lugar, tenemos que en una tubería de transporte de gas con entregas intermedias se pueden calcular las presiones en los distintos puntos de la misma, considerando los caudales a manejar y los aspectos de diseño, y establecer, de acuerdo a los requerimientos de entrega, si es necesario o no el uso de los reguladores antes de la entrega final. Finalmente, en nombre de mi grupo, les agradecemos su atención y nos despedimos de ustedes. Hasta luego.